Buenas tardes, yo soy Javier Jiménez y soy doctorando, acabo de empezar hace mes y medio en el SERIDA con Marco y Dani como mis directores, y como buen doctorando pues me han dejado hablar de lo malo de las aves. Porque si hay que pringar, quien pringa, el becario, siempre. Y también quiero, como Dani, también quiero empezar con una pregunta. Si las aves son tan buenas, y si esto quiere pasar o no. Ahora, vale, perdón. Si las aves son tan buenas, ¿por qué cagan negro en los coches blancos y blancos en los coches negros? Eso es tener maldad. Pero bueno, esto es una broma, no es así, pero lo que sí es una problemática, y todos lo sabemos, es el tema de los excrementos de las aves en entornos urbanos, sobre todo en grandes ciudades, porque pueden dañar monumentos e incluso pueden suponer un riesgo para la salud humana. Y esto es un efecto negativo que tiene la biodiversidad en las personas, porque Dani ha hablado de servicios ecosistémicos, pero está la otra cara de la moneda, están los diservicios ecosistémicos, es decir, estos procesos ecológicos, estas funciones ecológicas que dan lugar a un impacto negativo, ya sea en el bienestar de las personas o en la actividad humana. Podemos encontrar algunos de estos diservicios en la actividad agrícola, como son las mismas plagas, son un diservicio ecosistémico, como pueden ser los daños producidos por topillos, incluso por animales más grandes como jabalíes, pero es que incluso Dani ha estado hablando de la dispersión de semillas, el consumo de frutos, el consumo de semillas o el consumo de insectos plagas, y estos mismos servicios ecosistémicos, depende del contexto, pueden ser también diservicios ecosistémicos, porque si las aves están consumiendo orugas que son plagas, no están realizando un servicio ecosistémico, pero cuando consumen arañas que a su vez se alimentan de estos insectos plagas, esto es un diservicio ecosistémico, porque por tanto están reduciendo depredadores naturales de las plagas y no están consumiendo las plagas. Y este mismo diservicio, esta misma función puede ser un servicio o un diservicio dependiendo del momento en el que lo miremos. Por ejemplo, si miramos a unas etapas tempranas, cuando las larvas, estas orugas eclosionan, pues son muy pequeñas y a lo mejor a las aves no les interesa porque no tienen un aporte energético y nutritivo muy grande y van a consumir más arañas, están realizando un diservicio. Pero cuando estas orugas crecen, ya sí le van a aportar a las aves suficiente alimento y sí las van a depredar en abundancia. Y aquí estarían realizando un diservicio. Lo que quiero decir es que cuando estudiamos el impacto que puede tener un grupo de organismos como las aves sobre un cultivo, tenemos que mirar tanto los servicios ecosistémicos como los diservicios ecosistémicos en una escala tanto espacial como temporal que nos permita evaluar sus efectos netos. Estos efectos netos podrán ser positivos, negativos o neutros, y dependiendo de este resultado podremos realizar y tomar unas decisiones hacia un lado o hacia otro. Siempre, por supuesto, encaminada en que el efecto positivo sea, el efecto neto sea positivo. Bien, esto es lo que intentamos conseguir con el nuevo proyecto, el Bat Bear Fruit, que es evaluar servicios y diservicios ecosistémicos tanto de aves como de murciélagos en cultivos de manzano y de arándano, y con el objetivo último de determinar su efecto neto. Y como Dani ha hablado de manzano, a mí me toca hablar de arándano. El arándano, por supuesto, no tiene la importancia cultural que tiene el manzano, sobre todo aquí en Asturias, de hecho, a un cultivo bastante reciente. Y lo primero que debemos saber es que las especies que se cultivan de arándano no es la especie silvestre que podemos encontrar aquí en el norte de España, ¿vale? Son dos especies que son de origen norteamericano y son dos especies, tienen un tamaño mayor, mientras que el Myrtillus, que es la especie ¿dónde? ¿Arriba? Aquí, vale.
El mirtillo, que es la especie silvestre que podemos encontrar aquí en el norte de España y por toda Europa, puede llegar a medir unos 50 centímetros, los otros miden entre 1,5 metros, 2,5 metros, ¿vale? Y por supuesto, tienen los frutos más grandes, sobre todo al ser variedades cultivables. ¿Por qué se cultivan especies norteamericanas? Porque empezó allí el cultivo. Los primeros cultivos, que además es un cultivo bastante reciente, son de 1912, pero estos cultivos se han extendido muy rápido y de hecho se sigue extendiendo. El cultivo del arándano sigue creciendo año tras año en el mundo, ¿vale? En España el primer cultivo fue en 1967 en Borre, que es una parroquia del concejo asturiano de Tineo. Y ahora mismo España es el primer productor en Europa, con unas 20 toneladas aproximadamente anuales, incluso por delante de países que tienen una gran tradición en el consumo del arándano, como son Alemania o Polonia. En España hay dos regiones principales que producen arándano, la cornisa cantábrica, con Asturias y Cantabria, que hay unas 400 hectáreas cultivadas de arándano, y Huelva, con unas 3.000 hectáreas. Lo siento mucho por vosotros norteños, pero nosotros hemos secado el mayor humedad de Europa para esto, ¿vale? No ha sido por gusto. Bueno, también decís que como no hay una tradición de consumo en España, el 90% de la producción de aquí se exporta, ¿vale? Aunque ese consumo interno sí que está aumentando. En las plantaciones actuales, lo más normal es que haya varias variedades, con distintas fenologías en su maduración, para así asegurar una producción de arándano lo más distendida en el tiempo a lo largo del año, ¿vale? Pues bien, este es el arándano, y he dicho, voy a hablar de cosas malas, pero voy a hablar de frugivoría, igual que Dani. Pero sí, aquí, en este caso, los arándanos, las aves se van a consumir los arándanos, por tanto, pueden dar lugar a una pérdida en la producción y eso es un efecto negativo que tienen para los agricultores sobre todo. Y cuando hay conflictos con la fauna, por supuesto, extra, hay pájaros depredadores de arándanos, los pájaros diezman las cosechas, van a saltar las noticias. Pues bien, el conflicto está, pues nosotros lo que pretendemos es evaluar si de verdad esa frugivoría tiene un impacto importante. Para ello, el trabajo que estoy presentando es un trabajo que estamos realizando ahora, son unos datos preliminares, todavía no hemos acabado, nos queda un rato. Y los principales objetivos son conocer las especies de aves que se alimentan de arándanos, estimar si ocasionan pérdidas y qué tamaño de pérdidas son, y si esta frugivoría es diferente entre las distintas plantaciones o entre distintas variedades, ¿vale? Solo espero que la curiosidad no mate al gato. Bien, este trabajo lo estamos realizando en 8 plantaciones de arándano del centro de Asturias también, ¿vale? No sé, aquí está Oviedo, ¿vale? Y ahí Villaviciosa. Y dentro de cada plantación hemos seleccionado 2 variedades. Una variedad con una maduración temprana, que madura en junio, en todas las plantaciones fue la variedad Duque, y otra variedad con una maduración más tardía, entre agosto y septiembre. Aquí tendríamos 3 variedades, que son Oclocony, Aurora y Central Blue, ¿vale? Y la metodología que hemos utilizado son censos y observaciones directas y experimentos de exclusión. Los censos, que en este caso su principal función es darnos a conocer las especies que potencialmente pueden consumir los frutos que hay en las plantaciones y sus alrededores, ¿vale? Hemos estado realizando varios censos en cada una de las 8 plantaciones
y lo realizamos por el método de estaciones de visualización y escucha, ¿vale? Donde un único observador registra en un radio de 50 metros durante 15 minutos todas las especies de aves, bueno, todos los individuos de aves, identificándolos a nivel de especie que aparecen, ¿vale? Normalmente, por lo general, en la mayoría de plantaciones tenemos dos estaciones, una en el centro del cultivo y otra en el borde, ¿vale? Como digo, para conocer todos los potenciales consumidores de arándanos. Luego, realizamos observaciones directas. En plena época de maduración de cada variedad, hacemos unas observaciones durante 1 hora de las aves consumiendo frutos. Para ello nos colocamos en un extremo de una de las calles de los cultivos de arándanos y registramos las aves que llegan allí y sobre todo el número de frutos que comen y si los comen de la planta directamente o son frutos caídos en el suelo, ¿vale? Esto dedicamos unos 5 o 15 minutos de observación por calle. Esto varía porque el número de calles en cada variedad en las distintas plantaciones es diferente y su longitud también. Por eso, para poder comparar entre variedades y plantaciones, calculamos un índice de frugivoría que consiste, que nos va a medir el consumo de frutos por tiempo observado y distancia observada, ¿vale? Y luego tenemos los experimentos de exclusión, que también ha comentado Dani que lo utilizaron en las pumaradas, pero esta vez en vez de aislar ramas, lo que aislamos es toda la planta, ¿vale? Con estas jaulas, que esto es tecnología MIT, ¿vale? Esto básicamente tubo de PVC y malla de nylon. Pero aprovecho con esta marco. Luego, en cada plantación, para cada variedad, seleccionamos 8 plantas con unas características similares. Más o menos del mismo tamaño, una frondosidad igual, con una carga de frutos parecida, ¿vale? Y 4 de esas plantas, al azar, las excluimos con una de estas jaulas, dejando las otras 4 como un grupo control. Y así puedes comparar la cosecha de una entre ambos grupos y saber si hay pérdidas. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver los resultados. En total, en los censos hasta ahora, tenemos 32 especies diferentes registradas, siendo el 30% de estos registros mirlo, ¿vale? Mirlo común. Y de estas 32 especies, 10 las observamos consumiendo frutos, 9 de la variedad temprana y 4 en las variedades tardías. Como podemos ver aquí, otra vez, normal, en los mirlos son con diferencia la especie más observada consumiendo frutos. De hecho, 2 tercios del consumo que observamos se deben al consumo de mirlos en las variedades tempranas, ¿vale? Porque en las variedades tardías hay una mayor variabilidad, sobre todo debido a que la actividad que se observó fue muy baja, ¿vale? Se puede las diferencias de consumo. Está el mirlo y luego en todas las plantaciones le siguió el zorzal común, ¿vale? Como los mirlos es una especie que nos permite diferenciar a los juveniles bastante bien, pues podemos ver quién consume más, si los juveniles o los adultos. Y son los juveniles, los mirlos juveniles, consumieron el 60% por el 40% de los adultos. ¿Y de dónde cogieron los frutos? Pues la gran mayoría de especies consumieron frutos de las plantas, ¿vale? Pero en el caso del mirlo, que es el principal consumidor, la proporción es bastante parecida, teniendo unas diferencias de el 58% de los frutos consumidos fue de las plantas, cogiéndolo directamente de la planta, y el 41% comiendo frutos ya caídos en el suelo. Pues bien, la pregunta realmente importante, sobre todo para los agricultores, es si hay pérdida en la producción. La respuesta es sí, pero depende. ¿Por qué? Porque la variabilidad entre variedades y entre plantaciones es bastante alta, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en las variedades tempranas, en promedio,
hubo una pérdida del 21%, ¿vale? Esto es que las plantas excluidas, el promedio de frutos de producción de las plantas en las plantas excluidas fue un 21% mayor. Pero mientras en las tardías fue del 14,4%. Estos datos también quiero decir que, como he dicho, son resultados preliminares porque, por ejemplo, todavía nos faltan recoger los datos de 3 de las plantaciones, ¿vale? Y, de hecho, una de las 8 plantaciones aquí está sacada porque hubo un problema en la recogida de los datos en la cosecha y no tenemos esos datos. Así que son cosas que pasan. Luego, por ejemplo, ya digo, centrándonos en las variedades tempranas, que tenemos todos los datos, ¿vale? Podemos ver la gran variabilidad que hay entre las plantaciones. De plantaciones en las que en la exclusión hay una producción muchísimo mayor que en el control, a otras que prácticamente no hay diferencias, ¿vale? Y sobre todo, si nos fijamos en las barras, que son los intervalos de confianza, podemos ver que seguramente no haya diferencias significativas en casi todas, ¿vale? Pues bien, ¿no quiere? ¿Por qué no? Ahora, vale. Que ahora lo que nos queda es preguntarnos los porqués e intentar encontrar una explicación. ¿Por qué son los mirlos los principales consumidores? ¿Qué tienen los mirlos con respecto a las otras especies que hace que consuman tantos arándanos? ¿Por qué consumen más en las variedades tempranas? ¿Y por qué hay esta diferencia entre las plantaciones? Pues bien, los mirlos y los zorzales, que son los que le siguen en el número de frutos consumidos, son túrdidos, y los túrdidos son especies omnívoras y oportunistas, ¿vale? Consumen muchos tipos de alimentos, desde frutos, semillas, artrópodos, lombrices, etcétera, y consumen esto según su disponibilidad en el entorno y temporalmente, ¿vale? Además, son especies muy abundantes, ¿vale? En esta zona. También, que no está puesto, tienen un tamaño que les permite consumir fruto entero, ¿vale? Entonces, esa diversidad funcional aquí les viene bien para consumir los frutos, no, por ejemplo, como las currucas, que los picotean un poco, pero no los pueden comer enteros. Y también puede ser porque son relativamente tolerantes a la presencia humana, ¿vale? Como que le importa poco que tú estés por allí. Luego, por otro lado, el momento es clave. ¿Por qué hay más frugivoría en las variedades tempranas que en las tardías? Porque las variedades tempranas maduran en una época en la que la densidad de estas aves es máxima, ¿vale? Es una época posreproductiva en la que hay muchos juveniles, hay grupos grandes con muchos juveniles y, como hemos visto, los juveniles de mirlo consumen muchos frutos, ¿vale? También las variedades tardías maduran cuando maduran los frutos que hay en las sebes y en los alrededores. Entonces la disponibilidad de alimentos en otros hábitats es mayor, ¿vale? Y por último, ¿por qué las diferencias entre las plantaciones? Pues bien, pueden ser diferencias de características de las mismas plantaciones o como ha comentado Dani, que se deba a características del paisaje, ¿vale? Que la presencia y la abundancia de estas especies la determine características del paisaje. Pues bien, esto, como digo, resultados preliminares, nos queda mucho por hacer, tenemos que recopilar los datos de este año, repetir el año que viene todo este trabajo, analizar datos de cámaras trampa, ¿vale? Que son un complemento a las observaciones directas y, por supuesto, evaluar los servicios ecosistémicos, ¿vale? Hemos dicho que nuestro objetivo final es determinar el efecto neto, por eso la frugivoría es uno de los principales de servicios ecosistémicos. Tenemos que evaluar los servicios ecosistémicos, que el principal posiblemente será el control de plagas, que en el arándano es la Drosophila suzuki. Algo importante, muchos de los frutos se caen porque están infectados por esta mosca, por la Drosophila suzuki.
Entonces, si las aves consumen arándanos del suelo, podrían estar seguramente consumiendo arándanos con larvas de esta mosca. Entonces, estarían ejerciendo un servicio ecosistémico. Y ya acabo dando las gracias a todos los productores que nos han permitido realizar y estar realizando este estudio en sus plantaciones y que además han colaborado activamente recogiendo datos, y sobre todo a mi compañero Manu Soto, técnico del proyecto, que llevo poco tiempo, pero es el que más me ha aguantado. Así que no está pagado, ¿vale? Pero por supuesto, este trabajo es parte del proyecto y de mi beca, ya no. Y bueno, nada más. Gracias.